la desvergüenza total de estos personajes. Estamos hablando de un genocidio perpetrado por partidos, por poderes políticos, vamos a llamarlos así, partidos, ideólogos, personajes como David Ben-Gurión, que son de izquierdas. Son de izquierdas. Y le reprochan a Franco, al régimen de Franco, que no denunciara el genocidio. Por favor. Es que es increíble. Los primeros que tenían que haber denunciado el genocidio tenía que haber sido la Internacional Socialista. Todos esos progres que lucharon contra Hitler porque Hitler era racista y ellos no, ellos defendían la humanidad. Pero ahí no hay ningún reproche. El reproche es ¿para quién? Para Franco. O sea, hay que ser muy sinvergüenza. ¿Por qué no chequeáis las opiniones de del Partido Laborista Británico, del SPD, que eran, digamos, los partidos que estaban alineados con el MAPAI, ¿no? Sería también interesante saber. Pero claro, entonces se vería que no dijeron nada de genocidio. Y si ellos no dijeron nada de genocidio, ¿lo tenía que decir Franco? ¿Tenía que ser Franco quien hablara de genocidio cuando la izquierda no dijo nada? Es que hay que ser sinvergüenza. Son muy, muy manipuladores. Esto está cogido por los pelos, ya se ve. Aquí cogiendo un artículo adelantado, ¿y qué le quieren reprochar a este artículo? Que no hablaba de genocidio, pero ¿quién hablaba entonces de genocidio? Eso fue silenciado en todo el mundo. O sea, Franco tenía que salir y hablar de genocidio. Le hubieran acusado de antisemita, de nazi. Imaginaos a Franco siendo el único país del mundo hablando de genocidio en el nacimiento del Estado de Israel, que no tiene ni pies ni cabeza. Solo para que veáis la hipocresía. Hay unos momentos anteriores a que hable Sassi Alexandre, que habla Pablo Iglesias, si lo puedes poner, donde dice que era perfectamente compatible ser nazi y apoyar a Israel, que es lo que a él le gusta para su tesis de que el sionismo es fascismo. A ver si lo puedes poner. Me parece que se ha producido un fallo técnico. Voy a consultarle. Vale, me comunica que me he caído. A ver si puede volver a entrar. Bueno, aquí tengo un artículo que ahora lo mostrará, espero, que se titula Franco, a ver un momento, es un artículo del Diario de León, El Filandón. Franco atravesó el estrecho gracias a un banco judío. ¿Qué pasa aquí? Perdonad. Ignacio Martínez de Pisón cuenta en La buena reputación los avatares de una familia sefardí. La buena reputación de Ignacio Martínez de Pisón, Seix Barral, 640 páginas. Ignacio Martínez de Pisón es un escritor acostumbrado a entreverar las vicisitudes de las personas con la historia colectiva de los españoles. Lo hace en su última novela, La buena reputación, en la que recrea los miedos y reproches que se cruzan los miembros de una familia judía que vive en Melilla. En el relato, cuya historia transcurre a lo largo de 30 años, se cuenta un episodio desconocido por muchos: el éxodo que emprendieron miles de sefardíes que vivían en el protectorado de Marruecos a partir de la descolonización y la subida al trono de Mohamed V. Bueno, no sé si esto aquí, seguramente hay algún comentario respecto a la financiación de Franco, pero no lo voy a leer todo. Lo que sí os quiero mostrar es este libro de Arcadi Espada, que se titula En nombre de Franco, los héroes de la Embajada de España en el Budapest nazi. Y menciona y documenta los esfuerzos de la Embajada española para salvar al máximo número de judíos de las detenciones que practicaba la Gestapo, y porque consideraba que todos los judíos, seguramente porque estaban locos, pues consideraban que todos los judíos pues podían ser una amenaza para el esfuerzo de guerra de Alemania, ¿no? Esto seguramente no tenía ninguna base, porque ya saben que aquí judíos no jugaron ningún papel en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, luego resulta que hay otros autores que dicen que sí que hubo una resistencia judía. Entonces, claro, tienen que explicar si había una resistencia judía y los nazis lo sabían. Entonces resulta que las detenciones que practicaban los nazis, pues quizá tenían algún sentido, ¿no? Pero por una parte hay que vender la moto de que esas detenciones eran completamente absurdas y paranoicas, y por otra parte que los judíos resistían activamente al nazismo. Bueno, lo que nos interesa aquí es el tema de Franco. El tema de Franco es, bueno, Franco había sido financiado por varios banqueros israelíes, ya daremos los nombres en otro vídeo, los nombres de los clanes de banqueros judíos, y no es uno ni dos,
son un montón, claro, y evidentemente Franco de alguna manera estaba en deuda con los judíos. Entonces, ¿por qué criticaba lo de la conspiración judeo-masónica? Porque Franco distinguía entre los judíos de izquierdas, que son los que estaban metidos en la masonería, y luego los judíos sefarditas, digamos, de derechas, conservadores, que encima eran banqueros, y cuando Franco hablaba de conspiración judeo-masónica, pues tampoco decía ninguna tontería, porque la vinculación de la masonería con el judaísmo, a nivel simbólico al menos, está perfectamente probada, pero no hay ninguna contradicción entre esto y luego pues agradecerle sobre todo cuando eres católico, porque Franco no era fascista, utilizó el fascismo para legitimar su régimen mientras le convino los elementos sociales, vamos a decirlo así, del fascismo, que le venían de las Hons, porque el fascismo fue un estado social, por mucho que no les guste esto a la izquierda, y entonces Franco realmente, pues, aunque asumió esa parte, digamos, de la herencia falangista, josantoniana, que en realidad era jonsista, y de Ramiro Ledesma, pero también de José Antonio, que José Antonio seguramente hubiera tenido algún elemento social. José Antonio no era simplemente un derechista al uso. A pesar de eso, Franco era básicamente un católico. Yo os he explicado muchas veces que el catolicismo y el nacionalismo, pues sobre el papel puede ser compatible, pero a la hora de decidir, a la hora de actuar, lo que importa de las ideologías es qué tipo de actuaciones promueve, ¿no? Tú, en teoría, puedes ser budista y puedes ser católico y ateo, como he dicho, como he puesto como ejemplo un poco grotesco, Santiago Armesilla, que es un católico ateo, y puede ser un budista musulmán o un budista, yo qué sé, lo que se os pase por la cabeza marxista, y eso, el papel lo aguanta todo, la pantalla lo aguanta todo. Pero el problema viene a la hora de actuar. A la hora de actuar, si tú actúas como católico, no es lo mismo que actúes como nacionalista. Por ejemplo, el tema de la inmigración ilegal, ¿no? Si tú quieres atajar este problema de raíz, a ver, si eres católico y cristiano, son todos hermanos. Entonces no puedes actuar como un católico. Es ahí donde yo veo, ¿no?, lo más claro, ¿no? También en el catolicismo, cristianismo, también se hace mucho cherry picking, ¿no? No, yo soy cristiano para lo que me interesa. O soy católico para lo que me interesa. Y si no voy todos los domingos a misa, pues tampoco pasa nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, en esto, pues también se ve esa incompatibilidad. Dice, a ver, un momento. Si son todos hermanos, o proteges tus fronteras. Elige. No vale las dos, ¿no? O welcome refugees o no. Tú eliges. Y el cristianismo Además, te dice que sí, que welcome refugees. Y en el caso de Franco, además de este caso de la inmigración, en que si eres católico, eres cristiano, pues has de acoger a los refugiados como tus hermanos, y si no, ya no eres católico, porque esto está muy claro en el Nuevo Testamento. Ya no hay judíos ni griegos, todos los que crean pues son hijos de Dios, todos son hermanos, y hermanos no de sangre en sentido nacional, carnal, de lo que la Biblia llama, creo, o la Iglesia al menos, las naciones carnales, sino que hay como una especie de supranación, que es la Iglesia. La Iglesia es esa supranación de la que forman parte, pues, personas de distintas nacionalidades o naciones carnales. Y esa es la nación hegemónica. Las otras no las niega mientras se sometan al designio papal, vaticano, que el Vaticano es la primera internacional. Fijaos que era el Vaticano, era un Estado y al mismo tiempo tenía representantes en todos los países, lo cual hizo que, pues, por ejemplo, Inglaterra dijera, cortamos con Roma, y eso para ellos era lo que significaba ser papista, o sea, que la nación quedaba subordinada a los intereses del papado, de Roma. Entonces, ¿qué ocurre con Franco? Franco, el tema de inmigración es un perfecto ejemplo, pero en el caso de Franco nos encontramos con un dirigente político que debe elegir entre actuar como nacionalista, y actuar como católico. Y Franco era más católico que nacional. Bueno, Franco, para empezar, era franquista, lo que quería conservar su rey. Eso es lo primero. Partamos de esa base. Franco era franquista. Por eso no salvó a José Antonio. Lo pudo haber salvado y lo sacrificó para conservar él su posición de caudillo. En segundo lugar, ¿qué era? Diré, bueno, era nacionalista. No. En segundo lugar, era católico. Y cuando tuvo que elegir entre catolicismo y nacionalismo,
eligió catolicismo. Y en el fondo un poco va también por un tema de ego, porque si el primero, el Franco, era franquista y es un tema de ego, su propia autoafirmación, el tema católico, que normalmente se presenta como una cosa espiritual, es un tema muy, digamos, entre comillas, materialista. Es salvar mi alma y vivir eternamente en el paraíso. Y yo no me voy a sacrificar eso por la defensa de la nación. Entonces, un católico es siempre un potencial traidor, porque en un momento dado siempre te puede decir, bueno, yo soy más nacionalista que católico, quiero salvar mi alma y por lo tanto apoyo al enemigo mundialista. Y a ti te pego la puñalada en plena trinchera por la espalda y esto ha sucedido. Esto ha sucedido y forma parte de la historia del fascismo, porque los que traicionaron a Mussolini eran todos de esta calaña y eran ya católicos. Eran católicos que se apuntaron al fascismo para combatir al comunismo. Sería interesante un día dedicarle tiempo al final de Mussolini. ¿Por qué acabó todo así? Pero bueno, no te quiero cortar, sigue. Todo esto es muy importante que lo tengamos claro, porque Franco al final tiene que tomar esa decisión o católico o nacionalista y opta por católico. ¿Y qué hace? Sacrifica a la nación para unirse a la gran cruzada contra el comunismo del humanismo cristiano occidental. Y entonces incorpora a España, eso le permite además salvarse a él y a su régimen, su propio caudillaje, y salvar su alma, y la nación queda subordinada. Y todo lo que viene después de 1953, de ese pacto con Estados Unidos, es la madre del régimen del 78 y de todo lo que ha venido después. Esa traición a la nación española por parte de un católico que como tal es un globalista, así de claro. Eso no nos impide reconocer, porque son datos, es la verdad, y además es coherente también, es coherente con lo que acabo de decir, que Franco fuera financiado por judíos y que luego pues utilizaba todo tipo de triquiñuelas en la embajada española en Budapest para salvar al máximo de judíos. También hacía doble juego con el Eje, enviaba la división azul a Rusia para que ahí murieran los falangistas más radicales, más los que querían, los más edillistas, ¿no? Es decir, así, sí, os metéis en la división azul, vais ahí a morir, que cuantos más muráis, mejor, ¿no? Igual que consintió en la muerte de José Antonio Primo de Rivera, porque le podía hacer sombra. Entonces, todo esto, ¿qué nos indica? Bueno, pues que es perfectamente coherente que Franco apoyara a los judíos que le habían financiado y que de alguna manera formaban parte de ese pacto al que él se había unido o se unirá en el futuro, ya con perspectiva, porque claro, esto ocurre antes, estamos hablando de 1948, el pacto es 1953, pero es que ya durante la Segunda Guerra Mundial Franco juega a un doble juego y está con la división azul en Rusia y está pues haciendo el paripé con Alemania, pero al mismo tiempo le está dando wolframio a los ingleses, que es una sustancia fundamental para construir los blindajes de los tanques, y sin ese wolframio español los ingleses no podían construir tanques para hacer frente a Rommel en el norte de África. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Entonces, ese doble juego, para apuntarme, que es el mismo juego que hizo Pujol, Pujol tenía a su hijo en la escuela alemana, pero al mismo tiempo era amigo de un judío de raigambre y estaba esperando los resultados finales de la guerra para apuntarse al vencedor. Pues Franco hizo lo mismo, después se apuntó al vencedor, que eran los aliados, que eran cristianos y se oponían al comunismo, y ya tuvo la excusa perfecta. Entonces, cuando Pablo Iglesias le reprocha a Franco que no condenara el genocidio, pues mira, me parece ridículo, sin antes explicar todo esto. Tenía que haber explicado y un poco contextualizado. Pero lo primero que tenía que haber explicado Pablo Iglesias en ese vídeo, o sus colaboradores en ese vídeo, pues cuál fue la actitud de otros países que tenían que haber sido más sensibles al tema, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética apoyó a Israel, legitimó el Estado de Israel. Franco no. La Unión Soviética dio su apoyo al Estado de Israel. Año 48, aún estaba Stalin. Y Stalin no era precisamente pro-judío. Ya os explicaré de Stalin. Wow, la Unión Soviética apoya el Estado de Israel. ¿Por qué no cuentan eso? Pero más importante incluso que eso, ya lo he dicho, es que explicaran la actitud de partidos socialistas que estaban en la misma internacional que el MAPAI. ¿Por qué se van a Franco? Bueno, mala fe y ganas de manipular. Bueno, quería decirlo, pones los enlaces,
por si lo quieren mirar, porque en esos enlaces están los banqueros judíos que apoyaron a Franco. Solo quería decirlo porque es una parte especialmente manipuladora del vídeo de la base. Bueno, todo el vídeo es manipulador por lo que omite, pero es que elegir precisamente los artículos de prensa de la época de Franco como forma de chequear la actitud hacia el nacimiento genocida del Estado de Israel me parece de una abyección desde el punto de vista periodístico, de una manipulación total y vergonzosa. Pero bueno, es lo que hacen ellos.